Mis hermanos queridos, muy buenas noches. Con un poquito de retraso, pero ya estamos en la emisión y tenemos en la línea también a nuestro querido hermano Josué, quien es la persona que desde la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil, se va a encargar de la conferencia de hoy. Estamos en sintonía de Puntos de Luz, www.cpuntosdeluz.com, el grupo de estudios espíritas que todos los días jueves se reúne por este mismo canal con el propósito de compartir con ustedes la doctrina de los espíritus. Queremos hoy trabajar la segunda parte de este tema tan importante de la intervención de los espíritus en el mundo corporal. Hoy, como les decía, nuestro hermano Josué está desde la ciudad de Río de Janeiro, quien se encargará de esto. Les suplico a todos ustedes, mis hermanos, que comencemos elevando nuestro pensamiento al Creador. Para eso dispongámonos anímicamente, cerremos nuestros ojos y pidámosle a Dios, desde lo más profundo de nuestras almas, que nos dé la inteligencia suficiente, la claridad mental para poder aprender estos conceptos tan importantes para nuestra vida y nuestra evolución espiritual. Te damos gracias, Señor, porque hoy podemos estar aquí nuevamente en sintonía. Te damos gracias por la vida, por el trabajo, por nuestras familias, por todos los hermanos que están en este momento en la red, comunicados con nosotros, para que a ellos llegue la paz, llegue la felicidad y llegue la alegría de conocer estas experiencias tan lindas y estos mensajes que nos regala el mundo superior espiritual. Te pedimos, Señor, de todo corazón, que a todos nuestros hermanos del mundo nos des la paz y la armonía necesaria. Que los apetitos de poder que tienen algunos de nuestros dirigentes se declinen en favor de la paz y en favor de la armonía, y que reine el amor como nos enseñó el Maestro Jesús de Nazaret. Que así sea. Bueno, mis hermanos, entonces, sin más preámbulos, le doy la palabra a nuestro querido compañero Josué para que, por favor, nos vive en la conferencia del día de hoy. Josué, desde Río de Janeiro, bienvenido a Puntos de Luz. Tienes la palabra. Muchas gracias, hermano amigo Jorge. Y quiero desearles a todos una noche muy feliz y que nosotros podamos estudiar juntos esta maravillosa doctrina. Te quiero decir que estamos compartiendo la pantalla tuya, pero desde la emisión, no de la presentación. Sí, a ver si ahora vas a ver. Ok, ahí está bien, mejor. Muy bien, adelante. Ya, muy bien. Entonces quiero desearles a todos un abrazo muy caluroso aquí desde Brasil, ya desde Río de Janeiro. Y también agradecer siempre la acogida buenísima de nuestros hermanos de toda América o de toda Hispanoamérica. ¿Ya? Nosotros vamos a hacer, si nos es posible, un complemento de lo que ha traído la joven Alejandra en el último jueves, que ha sido muy bueno, ¿ya? Y me ha encantado mucho porque me acordé de cuando yo era joven, ¿ya? Y estudiaba la doctrina espírita. Entonces ver jóvenes estudiando doctrina espírita es algo muy bueno. Jóvenes tanto en edad como jóvenes en espíritu. Y el tema es el mismo, que la intervención de los espíritus en el mundo corporal, ¿ya? Entonces vamos a seguir, ¿ya? A ver, así, con dos puntos fundamentales que este tema nos recuerda. Dos puntos fundamentales del espíritu, que es la intervención del mundo corporal. El tema es la intervención de los espíritus en el mundo corporal. Y eso tiene un link, si así podemos decir, con estos dos puntos fundamentales de la doctrina. Uno es la inmortalidad del alma. ¿Por qué lo decimos? Porque solo lo que es inmortal sigue comunicándose, en este caso el espíritu, a través del pensamiento,
a través de influencias o influenciaciones que nos llegan. Y otro tema fundamental que tiene link es la comunicación entre los espíritus. Ahora, si ellos intervienen en nuestro mundo y si ellos hacen una especie de telepatía con nosotros a menudo, entonces eso comprueba, primero, que los espíritus se comunican. Segundo, que solo algo que no muere se puede comunicar. Y en este caso, nosotros espíritus encarnados y los que están desencarnados nos comunicamos desde a mucho o desde tiempos de Mari Castaña. No sé si en Colombia o en América aún se usa este refrán que yo aprendí cuando estudiaba español a muchos años. Desde tiempos de Mari Castaña, nosotros estamos hablando, charlando, acodándose nosotros, ¿no? Codeándonos y los espíritus están ahí. Por eso, la comunicación ocurre entre los dos planes. Y por eso ellos nos van a influenciar. Porque hay la comunicación tanto por los medios mediúmnicos, por ejemplo, la comunicación, el espíritu que usa, que toma, ¿no?, la voz del medium para comunicarse, como hay aquella comunicación donde el espíritu, ¿no?, nos hace comunicación entre el periespíritu de uno y de otro. O entonces utilizando el pensamiento que, como dice Kardec, es el vehículo por donde los espíritus se comunican, ¿no? Entonces estamos a todo tiempo siendo influenciados, estamos comunicándonos con los espíritus, ¿no? Ahora nosotros vamos a dos imágenes, dos figuras, ¿no?, que yo he escogido para que nosotros tengamos una idea más visual de la inmortalidad. Y ahí vemos un espíritu se comunicando con otro por el pensamiento, aunque la chica encarnada no se dé cuenta de eso. Y en otro caso, tenemos la como si fuera un espíritu comunicando y el oyente encarnado allí recibiendo las informaciones, ¿no?, buenas o malas. Eso va a depender también de nosotros, que van a hacer que ese centavo de comunicación sea muy bueno o no sea tan bueno así, ¿no? Aquí dice, en el libro de los espíritus, la introducción 6, algo que nos da una idea un poquitín más clara de quién son los espíritus. Y allá está. Los mismos seres que se comunican, yo he hecho un destaque ya para una llamada de atención, porque ya está diciendo, Kardec está diciendo que los espíritus que se comunican, si se comunican, influye, porque en una comunicación, por lo general, uno influye al otro. Los mismos seres que se comunican se designan, como lo dijimos, con el nombre de espíritus o genios, y aseguran haber pertenecido por lo menos alguno a hombres que vivieron sobre la tierra. Constituye el mundo espiritual como nosotros constituimos durante la vida el mundo corporal. Entonces, si estas personas no, si el espíritu, ¿no?, la mayoría que se comunican, dicen y afirman que han vivido o que vivieron sobre la tierra, entonces el vínculo, el link con nosotros sigue corriendo, continúa. Y la comunicación va a ocurrir por días, por meses, algunas horas, ¿ya? Y nosotros vamos a estar ahí entablando una conversación, aunque no usemos nuestro aparato fonador, estaremos usando una conversación, una influenciación, tanto de ellos que están en la erraticidad, cuanto para nosotros que estamos encarnados, como nosotros que estamos encarnados para ellos que están en la erraticidad. Hay que saber también que la influencia se da desde nosotros que estamos aquí para ellos que están allá. Y sigue todavía en la introducción 6. Los espíritus no encarnados o errantes no ocupan una región determinada y circunscrita, sino que están en todas partes, en el espacio y a nuestro lado, viéndonos y codeándose incesantemente con nosotros.
es toda una población invisible que se agita a nuestro alrededor. Eso comprueba que nosotros estamos en permanente comunicación, viéndonos y codeándose con nosotros por todas horas, en todas partes, no importa dónde estemos. Y eso ya va a llevarnos a pensar con quién o con qué tipo de espíritu, con qué tipo de energía nosotros estamos manteniendo comunicación. ¿Cómo está nuestra conversación? Si está más sana o menos sana. Y todavía eso va a depender, todavía no, eso va a depender de cómo esté nuestras vibraciones emocionales y también espirituales. Es muy importante esto, que nosotros tengamos idea que la influencia no es solo de los espíritus errantes para nosotros, también es de nosotros para los espíritus errantes, ¿sí? Porque siempre queremos, estoy con una influencia que no es muy buena, eso es culpa de los espíritus. No, nosotros tenemos que pensar y que recordar que nosotros también agimos en la naturaleza, no solo en la naturaleza corporal, como también en la naturaleza espiritual. Entonces la comunicación es constante, hermanos, siempre, a todas horas, en todas partes. La pregunta 459, que es una pregunta también muy interesante, dice lo siguiente: ¿influyen los espíritus en nuestros pensamientos y acciones? Y la respuesta, como ya conocen, es esta. En este aspecto, su influencia es mayor de la que creéis, porque con frecuencia son ellos que os dirigen. Son los espíritus que con frecuencia nos dirigen. Pero uno también podría preguntar, pero si con frecuencia los espíritus nos dirigen, somos como títeres, como máquinas. Y más adelante, Kardec también va a decir que no existe un arrastramiento irresistible, o sea, no hay una influencia que sea irresistible. En esta comunicación, las dos partes, tanto los encarnados como los no encarnados, tienen dominio, si quieren, de la comunicación y de sus vibraciones. Es importante porque por veces nosotros vamos a creer que somos solamente influidos, no influimos. El agua solo entra por la puerta que está abierta. Y si la puerta está abierta, estamos dando una chance para que el agua sucia o buena entre. Entonces tenemos nosotros mucha interferencia en las comunicaciones. Y ellas no se dan, como he terminado de repetir, de un plan para el otro. Los dos planes están en comunicaciones, ¿no? Basta si nosotros recordamos el libro de los mediums. Su segundo nombre se llama Libro de los Mediums o Guía de los Evocadores Espíritas. O sea, si nosotros evocamos espíritus, nosotros queremos entablar conversación y esta conversación va a empezar, lógicamente, primero por el pensamiento. Entonces, aunque los espíritus nos influencian, ¿ya? Aunque haya esta influencia y que ella sea mucho mayor de la que nosotros creemos, nosotros tenemos y podemos poner límites a estas comunicaciones si ellas no son muy interesantes. Entonces, no son solo los espíritus errantes que sean los malitos. A veces podemos ser nosotros también. Pero como hemos visto antes, esta comunicación es una comunicación frecuente. Si se abre un canal, si se abre un camino, la comunicación allí se hará. Y cuanto más selecto sea el camino, mucho más selectos serán las comunicaciones. Es como escoger. Nosotros escogemos si queremos comunicarnos con espíritus de un alto rango, con espíritus evoluidos, o si nosotros queremos comunicarnos con espíritus que nos son muy interesantes. ¿Ya? Gustave Gallet, que es un gran espiritista, fue, ¿no? Hablamos que es porque es un espíritu inmortal, pero fue un gran espiritista francés
y que un estudioso, ¿no? Sobre todo de la parte científica, él tenía en su obra Fato Oscuro sobre psicología normal, que no tiene en español, si no me engaño, yo creo que no hay esta obra en español, infelizmente. Él tiene una definición de telepatía que es muy interesante y que hace un encuentro muy bueno con lo que nosotros conocemos sobre la comunicación entre los espíritus. Y ahí él dice, la telepatía, ¿no? Tele es un radical griego que quiere decir distante. Entonces, la comunicación distante consiste esencialmente en que se produzca una impresión psíquica intensa que se manifiesta en general imprevistamente en una persona normal, ya sea durante el estado de vigilia, si estamos despiertos, o durante el sueño. Impresión que, como se observa, está acorde con un acontecimiento desarrollado a la distancia, o sea, la telepatía y la comunicación a la distancia. Y como hemos terminado de hablar, esta comunicación es hecha a diario, si podemos decir, ¿no? Sea por medio de avisos, por medio de la inspiración, de la intuición, ¿no? La intuición, por ejemplo, de los espíritus, de nuestros espíritus protectores particulares, de los espíritus benefactores, están siempre en esta comunicación. Y cuando ven la posibilidad, cuando ve un casamiento fluídico en que se pueda intuir a una persona, pasar a una persona un mensaje, sea de corrección moral, sea de incentivo durante una lucha, una dificultad cualquiera, esta comunicación se hará. La telepatía espiritual, si podemos así decir, ¿no? Si recordamos de tantos libros psicografados por Divaldo Franco, por Chico Xavier, ¿no? Los espíritus no estaban a su lado materialmente o materializados. Estaban en una distancia, pero el mensaje se les llegaba y este mensaje también nos llegó porque la comunicación necesariamente no hay que ser material. En este caso, la telepatía es una comunicación donde el pensamiento, utilizando las olas o las ondas magnéticas, van a llegar a su destino, sea para nosotros, sea para una comunidad, sea para un país, sea para alguien en particular. La comunicación siempre llegará, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros no íbamos a hacer alguna cosa y, por ejemplo, una voz casi que dentro de nuestro oído, dentro de nuestra cabeza dice, hazlo diferente, es mejor que no tome este camino, es mejor que no se salga, es mejor que no te desespere? Todo eso nosotros podemos decir que es como si fuera la telepatía espiritual, los espíritus influenciando en nuestra vida, en nuestro mundo corporal. Pero es siempre bueno recordar, y Jesucristo nos recuerda eso cuando dice que a cada uno sería dado, segundo sus obras, que el grado de la comunicación, el grado sano o el grado no sano de la comunicación está muy conectado a nuestras acciones, a nuestros pensamientos, tanto en el estado de vigilia como en el estado de sueño, ¿sí? No hay milagros, hay mucho trabajo. Si uno solo piensa cosas malas, está muy atareado, con la mente muy poluida, si podemos usar este problema o este tema, la mente muy poluida, no es de un momento que la persona va a hacer una limpieza mental. Hay que ser un trabajo constante hasta que nosotros no tendremos más problemas con pensamientos no sanos. Sigue. La telepatía, perdonad porque algunas cosas están en portugués y yo no he conseguido hacer la versión, ¿no? Mi español también no es muy bueno, pero entonces, perdonad, usad de vuestra caridad. La telepatía es la transmisión del pensamiento de un ser hacia el otro. Ahí está la prueba.
Por eso que nosotros somos influenciados. Es una transmisión del pensamiento. Entonces los espíritus van a utilizar de ese pensamiento para que nos influyan. Hay entre los espíritus que se encuentra una comunicación de pensamiento que da motivo a que dos personas se vean y se comprendan sin necesitar las ostensibles señales del lenguaje. No hay veces también que nosotros nos comunicamos o pensamos y la otra persona, mira, yo estaba pensando la misma cosa. Mira, nosotros nos encontramos aquí y hemos tenido el mismo pensamiento, pero nosotros no marcamos, nosotros no hablamos antes sobre eso. Eso también, como los fluidos están ahí a nuestro alrededor, como los espíritus están a nuestro alrededor, se comunica con nosotros y el mensaje se llega. A veces el mismo mensaje llega con palabras distintas o diferentes para personas diferentes, pero llega el mensaje. Y sigue. Podría decirse que hablan entre sí el lenguaje de los espíritus. En el fenómeno de telepatía, siempre hay alguien que es más apto para transmitir el pensamiento, como existe otro con mayor predisposición para ser receptor. Una veces vamos a estar más aptos para transmitir, otras para recibir. Y eso es comunicación. La comunicación se hace así, ¿no? Hay el emisor, el mensaje y el receptor. Si el receptor no está preparado para recibir el mensaje no se concluye. Si el emisor no encuentra un canal accesible para poner el mensaje adelante, no va a acontecer, ¿ya? Y yo me acuerdo aquí, me perdonad porque yo voy a contar un caso muy simple. Un amigo una vez, de mi tiempo de juventud espírita, decía que todo que él hacía era culpa de los espíritus, porque los espíritus les influenciaban y nosotros hablamos con él. Hay que estudiar un poquitín más, porque los espíritus no son los malitos y nosotros los buenitos. Estamos todos en el mismo patamar, en el mismo nivel, y hay que poner las cosas como ellas son, ¿no? Por eso es importante también nuestra actitud mental perante los pensamientos telepáticos que nos llegan, de saber diferenciar aquello que es nuestro, aquello que no es nuestro, o aquello que es bueno de aquello que no es bueno. Como decía el apóstol San Pablo, estamos rodeados de una multitud de espíritus, pero debemos probarlos porque ni todos los espíritus son de Dios. Entonces, las comunicaciones, las influencias de los espíritus van por este mismo camino, van por esta misma vía. Y nosotros tenemos que seleccionar para saber qué hacer. Y lo mejor es siempre hacer lo que nos pide, lo que nos indica el próximo, la próxima diapositiva. Nuestro guía y modelo nos dice que, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Si Jesús es nuestro guía y modelo, y si Él siempre primó por comunicaciones sanas, aunque a veces muy enérgicas, nosotros también tenemos que buscar en este bello ejemplo, en este ejemplo impar que es Jesucristo, seleccionar las influencias que sufrimos. Nosotros podemos sufrir las influencias más variadas, pero depende de nosotros cuál influencia nosotros queremos, cuál influencia nosotros vamos a acatar, cuál influencia nosotros vamos a traer para nuestro pecho, para nuestro corazón, para nuestra mente. Es eso que va a hacer la diferencia entre la buena influencia y la influencia que no es tan interesante. Y si nosotros creemos, como dice la pregunta 625 del libro de los Espíritus, que Jesús es el guía y modelo, es el mejor guía y modelo que tenemos para la humanidad, y los Espíritus son muy claros cuando dice que ejemplo es Jesús, pues veáis a Jesús, ¿no? Entonces,
tenemos que seguir como Él nos recomienda en su evangelio, ¿no? Siempre haciendo las escojas que son buenas y sobre todo necesarias. Aunque a veces lo que nos es bueno no nos es bueno, nosotros no escogemos, ¿no? Porque a veces nos da mucho trabajo. Pero crecer, escoger lo mejor, siempre da trabajo. Y como nosotros siempre podemos trabajar porque somos hijos de Dios, depende mucho de nosotros la influencia que sufrimos. Y si la influencia no es buena, si seguimos en el contacto con los espíritus de alto rango, entonces nosotros siempre tendremos cosas buenas para recibir. En el momento de la dificultad, pensemos en Jesús, trabajemos en Jesús y las malas influencias que estén hastiándonos, ellas se van. Y para ilustrar, si es que no está muy claro, hay una cantante que para vosotros, para ustedes, yo creo que sea muy común y que me gusta mucho, que se llama Gloria Estefan. Y en una de sus canciones que mucho me agradan, hay un refrán que dice: al mal tiempo, buena cara, que todo daño se repara. Al mal tiempo, buena cara, que todo daño se repara. Entonces, si nosotros tenemos o estamos influenciados de forma no muy buenas, entonces al mal tiempo, buena cara, que todo daño se repara. Y con Jesús se repara mucho más rápido. ¿Sí? Muchas gracias a todos. Perdón por el español no tan bueno. Y vamos a lo que nos espera. Muchas gracias. Josué, muchas gracias. Qué bueno, Josué Santos desde Río de Janeiro, Brasil, nos ha regalado hoy un acercamiento mucho más próximo a este tema tan importante, al cual le hemos dedicado pues 2 sesiones porque yo creo que es algo que preocupa mucho a nuestros hermanos de toda Hispanoamérica, la intervención de los espíritus en el mundo corporal. Quisiera entonces, para concluir la reunión de hoy, que pudiéramos compartir una temática que tengo para ustedes en el sentido de poder mirar algunas conclusiones sobre el tema. Veamos entonces algunas cosas valiosas de todo esto, de lo que hemos hablado a lo largo de estas noches, en estos días. Quisiera compartir con ustedes entonces una presentación que tengo sobre esto. Vamos a ver si logro yo mirar la aplicación, por aquí la tengo. Entonces quiero compartir con ustedes esto para que lo veamos como un elemento que constituye nuestra imagen. De hecho, la intervención en el mundo corporal de los espíritus, por parte de los espíritus, nos permite aproximarnos mucho más a ellos, mucho más de lo que pensamos. La verdad es esa, ¿sí? Es como esa interacción que hay entre los mundos, el mundo espiritual y el mundo corporal, están en permanente interacción. Permanecemos siempre en contacto. Si analizamos entonces la composición del universo, en el universo tenemos espíritus, ¿sí? Desencarnados, desencarnados. Y esos espíritus nos ven, influyen en nosotros, tienen poder en la naturaleza, son instrumentos de Dios para muchísimas cosas, sobre todo para ayudarnos y facilitarnos el progreso, nuestro proceso evolutivo. De las 2 conferencias, la linda conferencia que nos diera Alejandrita la sesión pasada y la de hoy que nos brinda José, pues nos queda también claro que hay muchas formas de intervención, ¿sí? Entonces, ¿cómo intervienen los espíritus en nuestro mundo? Intervienen a través de los fenómenos de la naturaleza, le dan rumbo a la humanidad, porque en la medida en que influyen sobre un espíritu y sobre otro, van logrando que ese proceso evolutivo se sume
y logre tomar la humanidad un rumbo determinado. Se comunican permanentemente con nosotros. Cuando tenemos, por ejemplo, la pérdida de un ser querido, ese espíritu se comunica con nosotros, ya sea en vigilia o en el sueño, y nos comunica cuál es su estado, y nos da una voz de tranquilidad, decir, mire, no se preocupe, estoy mejor, no ha pasado nada, yo sigo viviendo, ¿sí? Soy un espíritu inmortal, en fin. Intervienen también con mucha frecuencia, mucha más de la que nos imaginamos, en términos de protección. José nos llamaba la atención hoy sobre eso, ¿no? Esos pensamientos que involucran en nosotros, que nos ayudan a protegernos. Nos dicen, mire, no haga esto, no tome esta decisión, porque no le va a ser, no le va a ser fácil tomar las consecuencias. O no tome ese avión, o tome esa otra decisión que le puede resultar más favorable, siempre en busca de nuestra protección, porque tenemos espíritus que nos están ayudando y protegiendo todo el tiempo. Es más corriente de lo que nos imaginamos entonces también la penetración en los pensamientos y en las acciones de las personas. Como muy bien nos decía José y nos decía en la noche anterior Alejandrita, pues están influyendo en nosotros. Eso se da porque ellos desencarnados y nosotros encarnados poseemos periespíritu, que es el elemento comunicante entre la forma material y la forma espiritual. Entonces, las comunicaciones se dan de periespíritu a periespíritu. Y eso permite la intervención en todo momento, porque los espíritus desencarnados, porque están allá, ellos tienen dos componentes, la parte espiritual y la parte periespiritual. Y nosotros somos tres, pero también tenemos los mismos dos componentes. Tenemos cuerpo y tenemos espíritu y perispíritu. Entonces, la comunicación perispíritu a perispíritu se da con mucha facilidad, bien sea que estemos encarnados o que estemos desencarnados. Eso quiere decir, como lo decía hoy nuestro compañero Josué, que los pensamientos pueden ser buenos o pueden ser malos, pero ¿quiénes los inducen? No lo inducen. Si son pensamientos buenos, son espíritus elevados. Y si son pensamientos malos, son espíritus inferiores. Ahora, desde el espíritu logramos que nosotros actuemos. ¿Por qué? Porque afectan nuestro pensamiento y nuestra voluntad. Miren ustedes lo importante que es este tema. No en vano le hemos dedicado 2 sesiones continuas. Y ambas intervenciones muy interesantes, muy bonitas, en las cuales Alejandrita nos dejó de presente muchas cosas importantes y hoy lo hizo también Josué. Pero aquí vale la pena entonces ir redondeando ideas de este tema. ¿Será entonces que nuestros pensamientos son propios o son inspirados? ¿Y cómo identificar cuándo son nuestros pensamientos o cuándo son pensamientos inspirados? Cuando son pensamientos propios, generalmente son los primeros pensamientos, nos dice el libro de los espíritus, ¿sí? Pero cuando son pensamientos inspirados, hay como una voz que nos habla, es algo que uno siente que es como externo, y dice, ay, me soplaron la idea, ¿no? Me inspiraron, ¿sí? Esos pensamientos pueden ser, si son pensamientos propios, pueden ser acertados o no, lo mismo que los pensamientos inspirados pueden ser aceptados o no. Recordemos que los espíritus que están cercanos a nosotros, algunos son espíritus superiores, pero otros son espíritus comunes y corrientes como nosotros. Entonces también se pueden equivocar. Ahora, la calidad de los pensamientos depende fundamentalmente, como lo decía hoy José, de la sintonía vibratoria que tengamos, de nuestro nivel vibratorio. Nos sintonizamos más fácil con unos niveles de espíritus que con otros. Ahora, en el caso de los pensamientos inspirados, pues también depende de esa sintonía vibratoria. ¿Con quién nos afinizamos? ¿Con espíritus más elevados o con espíritus bajos? Dependiendo sola y únicamente de nuestro nivel vibratorio. Ahora, hay que caer en cuenta
que en realidad no reviste ninguna utilidad práctica a distinguir si los pensamientos son inspirados o propios. Lo importante es que tomemos decisiones inteligentes, porque Dios nos ha inspirado, nos ha regalado la inteligencia, la voluntad y la libertad. Entonces, a mí me pueden llegar pensamientos inspirados que sean no muy acertados, no muy positivos, pero yo digo, no, de acuerdo a mi moral, de acuerdo a mi comportamiento, lo que yo quiero, pues no, yo no voy a tomar la decisión que esa voz me está diciendo por allí, sino que yo tomo una decisión distinta. Entonces, démonos cuenta que, en conclusión de todo lo que hemos venido hablando en estas noches, existe siempre tanto una influencia positiva como una influencia negativa. Estamos expuestos a esos dos tipos de influencia. La pregunta que ustedes seguramente se estarán haciendo es, bueno, ¿cómo hago yo para tener en lo posible más influencias positivas que influencias negativas? Como nos afirmaba Josué esta noche, nos dejó unos mensajes muy lindos y muy prácticos. Y uno de esos mensajes es fundamental cuando nos dice, vigilad y orad, ¿no es cierto? Entonces hay que estar vigilantes de cuáles pueden ser las trampas que nos tiendan los espíritus bajos. Pero para poder tener esa claridad mental y para poder estar a tono con la situación, hay que orar. Hay que ponerse en contacto con el mundo superior espiritual para que ellos nos ayuden y la influencia que tengamos en lo posible sea la más positiva posible y que los resultados y las decisiones que nosotros tomemos sean así. Entonces, ese concepto de nuestros pensamientos, tal como lo estamos viendo aquí, pueden venir de espíritus elevados que contribuyan a nuestro progreso, y pueden venir esos pensamientos por espíritus elevados que vienen en una misión. ¿Cuál es el caso, por ejemplo, que mencionaban en las dos sesiones anteriores Alejandra y hoy nuestro colega del Brasil? Siempre estamos rodeados de protectores, ¿sí? Y ellos han recibido esa misión. De que nosotros, si tenemos algún tenor vibratorio interesante, se nos va a encomendar también la misión de ayudar a otros espíritus menos elevados que nosotros, porque esa es precisamente la cadena de influencia para poder evolucionar. La influencia de los espíritus inferiores debilitan, angustian, desesperan, entorpecen, obstaculizan el progreso. Entonces, no podemos dejarnos llevar por ese tipo de cosas. Cuando sentimos angustia, o sentimos desesperación, o sentimos nostalgias, o cosas de ese estilo, tenemos que hacer el consejo de Jesús, vigilar y orar. Preguntarnos, bueno, ¿por qué estoy de mal genio, por ejemplo? ¿Por qué estoy de mal genio si no tengo ninguna razón para estar de mal genio? ¿Sí? Hay personas que dicen, no, es que fulanito me sacó de quicio y yo no quería estar de mal genio, pero me puso de mal genio esa persona. ¿No? Eso querría decir que esa persona lo domina a usted. Eso es con un encarnado. Y ni se diga entonces con un desencarnado que uno no ve y uno resulta de mal genio porque sí, porque apareció así. Entonces uno tiene que cuestionar, oiga, ¿por qué estoy yo así? ¿Por qué esta sensación como de angustia, de desesperación, de zozobra, ¿sí? Recordemos que los espíritus inferiores nos dan ese tipo de influencias para hacernos sufrir o para vernos sufrir. Muchos de ellos, como decimos aquí, nos hacen sufrir por envidia. En la medida en que vamos mejorando, entonces nos quieren desviar del camino. Surgiría entonces la pregunta lógica. Como estamos cerrando ya el tema, bueno, ¿por qué Dios permite la influencia de espíritus inferiores? Ideal sería que siempre nos llegaran ideas de espíritus elevados, de espíritus. No, hay varias razones. Uno, como pruebas, para probar nuestra fe, nuestra constancia y nuestra dedicación al bien. Entonces nos permiten ese tipo de influencias como una prueba.
Puede suceder también que Dios permita la influencia de los espíritus inferiores para ayudarnos a desarrollar la inteligencia, que yo analice la situación y diga, un momentico, esto que me está proponiendo mi propio pensamiento no es como lo más inteligente ni lo más lógico. Y yo pueda visualizar. Acordémonos que ya en una sesión anterior habíamos hablado de esa capacidad que tenemos los seres humanos, que es la visualización. Nosotros visualizamos cosas que todavía de pronto no han sucedido. O sea, vemos antes de. Entonces la inteligencia nuestra nos permite hacer ese análisis. Bueno, si yo tomo esta decisión que tengo en ese momento en mi pensamiento, ¿qué va a pasar? Aquí está. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de esta decisión? Finalmente, nos van a llegar ideas malsanas. Ideas malsanas quiere decir que yo estoy en compañías malsanas, ¿cierto? Pero eso es parte de mi libre albedrío. Si yo descubro que las compañías que tengo no son las mejores, pues sencillamente yo me alejo. ¿Sí? Una obligación de estar en compañía de X, Y o Z, ¿no? Yo tengo completa libertad. Y si yo siento que hay compañías espirituales que no me convienen, sencillamente las alejo. Y esa es parte de mi propia decisión. Entonces, ¿los espíritus inferiores tienen la misión de hacernos mal? Pues no necesariamente, no necesariamente. Lo que sí podemos concluir, la gran conclusión de todo esto, es esto que hemos trabajado en las 2 sesiones anteriores. A mi pensamiento yo tengo que sumarle la voluntad. Y a la suma del pensamiento y la voluntad, para poder tomar una decisión inteligente, yo debo sumarle la fe. Y eso es muy importante. He de saber que no estoy solo en la toma de decisiones, que siempre estoy en compañía de espíritus. Y para poder lograr tener los mejores espíritus, hágale una adición, póngale a esa mezcla un ingrediente maravilloso que es la oración. Si a nuestro pensamiento, a nuestra voluntad y a nuestra fe le sumamos la oración, vamos a tener una fórmula de oro para tener las mejores acciones en nuestro desempeño. Qué conclusión maravillosa de todo esto que hemos venido trabajando en estas noches. Importantísimo que caigamos en cuenta de esto. Yo tengo mi libre albedrío, pero las acciones las puedo programar inteligentemente, echando mano de aquellas cosas que poseo. No necesariamente me tengo que guiar por el pensamiento. Yo puedo poner mi voluntad y si pongo esos 2 ingredientes, la fe y la oración, voy a tener una fórmula de oro maravillosa, absolutamente espectacular para tener las mejores acciones que me conduzcan a lo mejor en mi vida espiritual. Conclusión de conclusiones. Espíritus en los acontecimientos de la vida. Ejercen influencia los espíritus en nuestra cotidianidad, en el día a día. La definición que hoy tenemos que decir es sí, efectivamente eso pasa, así sucede. Tenemos que caer en cuenta que lo hacen por medios muy diversos, por medios diferentes del pensamiento, que sugieren o quieren tener una acción directa sobre el cumplimiento o realización de las cosas. Sí, pero sin transgredir ni las leyes de la naturaleza ni las leyes de Dios. Eso no tiene nada de milagroso, ni de extraordinario, ni es nada del otro mundo. Sencillamente, los espíritus inspiran ideas, favorecen encuentros, ¿sí? Hay situaciones en las cuales yo puedo tener un amparo, yo voy a bajar una escalera y alguien me dice, oiga, mire, no baje de esa manera, sino agárrese del barandal, porque se puede caer y se muere, se muere, no lo haga. O de pronto yo voy por un paraje, una arboleda muy grande, un bosque muy hermoso y tal, y me dice, mire, apártese de ese árbol porque los rayos son atraídos por los árboles. Entonces,
busque resguardo en una otra parte que no sea un elemento que tenga puntas hacia arriba, ¿sí? Hay muchas leyendas alrededor de todo esto, ¿sí? Recuerdo en este momento unas anécdotas que se dan, sobre todo en México, donde se tiene una profunda devoción a la Santa Muerte. Y esas personas dicen que si tienen tallado la imagen de la muerte en su cuerpo, pues las balas no le llegan. Son como las balas encantadas. Y pues eso no es la razón. La verdadera razón es que estas personas entran en sintonía con espíritus que no son del mejor tenor moral, pero que a la postre pues los protegen, mientras logran su objetivo de conducir a esa persona a los niveles que quieren. Finalmente, este es un planeta de expiación y de pruebas, como nos han dicho nuestros dos conferencistas que nos han antecedido en estas dos sesiones. Hagamos en cuenta que muchas de nuestras desgracias son eso, nuestras. Son decisiones que nosotros hemos tomado, que de pronto nos han inspirado, pero es que fuiste tú quien tomó la decisión. Si nos fuimos precipicio abajo, pues fue porque yo me arrimé al precipicio. Si yo no me hubiera arrimado ahí, pues de pronto no me hubiera pasado nada. Y así de claro. Ahora, hay cosas que son inevitables, pero terminemos con esta voz de alerta. Nosotros no podemos alejar a todos los espíritus, ¿cierto? No podemos alejar a los espíritus que son malos, porque este es un planeta en donde los espíritus que están apegados aquí a este nivel no necesariamente son los espíritus más elevados moralmente. Entonces no podemos alejarlos, ¿no es cierto? Los podemos alejar, pero no sintonizándonos con ellos. Sin embargo, estamos claros de que ellos estarán pendientes siempre ante la menor debilidad nuestra. Y ahí es donde tenemos que estar permanentemente alerta de esa influencia de los espíritus. Qué bueno que podamos sintonizarnos de acuerdo a esta fórmula de oro con nuestros espíritus superiores, mejores acciones muy positivas para nuestra vida, para la influencia en la vida de otras personas, y que podamos entonces hacer que eso sea realmente un camino hacia la felicidad y hacia la transformación del mundo. Sí, los espíritus intervienen en la vida corporal, pero nosotros somos quienes conducimos ese tipo de intervención porque tenemos todos los recursos memorables para poderlo hacer. Bueno, mis hermanos, esto es tal vez lo que podemos ver por hoy. Vamos a parar aquí de compartir la pantalla. Entonces, detenemos esto y terminamos la sesión del día de hoy. Mil gracias porque pudimos ampliar. La verdad, en la sesión anterior queremos hacer una triada en donde estuviera Josué, estuviera Alejandrita, pero mira, el mundo espiritual nos dio esta oportunidad de hacer estas dos sesiones que a la postre pues resultaron maravillosas. La conferencia de la niña hace 8 días fue absolutamente maravillosa. La conferencia de Josué el día de hoy también muy buena y nos permitió ampliar estos conceptos que son tan importantes para nuestra vida. Mis hermanos queridos, para terminar, entonces le pido el favor a Josué que por favor nos regale una oración para concluir la sesión de esta noche. Entonces, Josué, adelante con tu oración. Sin duda, amigo, muchas gracias a todos. ¿Sí? Y antes de la plegaria, quiero indicar para que todos los que tengan el Evangelio según el Espiritismo en casa, busquen al capítulo 28, que es solo de oraciones, y que eso nos va a ayudar a hacer
este link con los buenos espíritus. ¿Sí? Muy bien, vamos a agradecer a Dios. Dios Todopoderoso, nuestro Padre querido, te agradecemos por esta noche, por este trabajo, y rogamos también que mire usted por todos estos hogares representados, por los que oyen el programa de hoy en Punto de Luz. Te pedimos por todo el mundo, Señor, por todos aquellos que trabajan por el bien, por espíritus buenos que nos influyen y que nos incentivan con fe, con mucho trabajo, a superar nuestras propias dificultades. Rogamos tus bendiciones para todos los lugares donde haya mucho sufrimiento. Te pedimos en especial por toda nuestra querida América y que podamos nosotros, unidos en un solo pensamiento, estar siempre siguiendo las luces del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias por todo. Muchas gracias por los oídos de los hermanos que siguen escuchando Punto de Luz. Y que tú puedas también, Señor, bendecir ese esfuerzo de Punto de Luz para que podamos estar conectados de corazones y mentes por todo el mundo, por toda América. Muchas gracias por todos. Que nos bendiga nuestro Señor Jesucristo y que nos bendiga tu misericordia por todo siempre. Muchas gracias, Señor. Mil gracias a ti, José, por tu intervención en la noche de hoy. Muy gratificante, muy estimulante. A nuestros queridos cibernautas que nos han acompañado en la noche de hoy, mil y mil gracias. Les queremos hacer una serie de recomendaciones importantes. Todos los días a través del WhatsApp, la aplicación WhatsApp, estamos pidiendo oraciones. Quisiera que, por favor, dentro de esas oraciones, oremos por la paz del mundo, por la paz de nuestros países, y de manera muy especial por nuestros países que están en sufrimiento por razones sociopolíticas. De manera muy especial para Brasil, para Venezuela, para Colombia, para estos países que están en momentos de transición tan difíciles, en donde necesitamos que la intervención divina venga sobre todo a nosotros y nos conceda el beneficio de la paz. A todos ustedes, mil y mil gracias, y Dios mediante, nos estamos viendo dentro de 8 días. La protección del Señor esté con todos nosotros hoy y siempre, y con todas nuestras familias. Que así sea. Buenas noches.